3 meses después de su liberación, Pedro Alonso se despertaba cada mañana esperando sentir los barrotes fríos de una celda, solo para recordar que era un hombre libre. Su nuevo apartamento en el barrio de Salamanca era modesto pero luminoso, una elección deliberada después de 2 años en la oscuridad de Soto del Real. Esta mañana de abril, sin embargo, había algo diferente en el aire. Hoy era el día en que oficialmente inauguraría la Fundación Alonso para la Justicia, y más importante aún, era el día en que Elisa Mendoza se uniría oficialmente a su causa. Pedro se preparó con cuidado especial, eligiendo un traje azul marino que Elisa había comentado que le quedaba bien durante una de sus reuniones de planificación. Se detuvo frente al espejo, notando que las líneas de tensión alrededor de sus ojos finalmente habían comenzado a desvanecerse. A los 37 años, se sentía como si estuviera viviendo una segunda oportunidad en la vida. El teléfono sonó mientras se ajustaba la corbata. «Buenos días, Pedro», la voz de Elisa era como música para sus oídos. «¿Estás listo para el gran día?» «Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida», respondió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ligeramente al escuchar su voz. «¿Ya estás en la oficina?» «Llegué hace 1 hora. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para la ceremonia de inauguración». Pedro sonrió. Típico de Elisa, siempre adelantándose, siempre perfecta. «Estaré allí en 30 minutos. «Pedro», su voz se suavizó, «hay algo que quiero decirte cuando llegues. Algo importante». Antes de que Pedro pudiera preguntar qué era, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, intrigado. Durante los últimos 3 meses, él y Elisa habían trabajado incansablemente juntos para establecer la fundación, pasando largas horas planificando, diseñando programas, y estableciendo contactos con otras organizaciones de derechos humanos. En todo ese tiempo, su relación había evolucionado de estrictamente profesional a algo más profundo, aunque ninguno de los dos había sido lo suficientemente valiente para definirlo. La sede de la Fundación Alonso para la Justicia estaba ubicada en un elegante edificio de oficinas en el centro de Madrid. Pedro había elegido el lugar cuidadosamente, lo suficientemente respetable para atraer donantes serios, pero accesible para las familias que necesitarían sus servicios. Mientras subía en el ascensor hacia el 5.º piso, Pedro reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta aquí. El gobierno español le había otorgado una compensación de 8 millones de euros por su encarcelamiento injusto. Era una suma considerable, pero ninguna cantidad de dinero podía compensar realmente 2 años de vida perdidos. En lugar de amargarse, Pedro había decidido usar tanto el dinero como su experiencia para ayudar a otros que enfrentaran situaciones similares. Las puertas del ascensor se abrieron, y Pedro fue recibido por el sonido de voces y actividad. La oficina estaba llena de reporteros, representantes de organizaciones benéficas, y políticos locales. Pero sus ojos buscaron inmediatamente a Elisa. La encontró en el centro de la sala principal, coordinando con un camarógrafo de televisión. Llevaba un vestido negro elegante que realzaba su figura, y su cabello castaño estaba peinado en un moño sofisticado. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Pedro saltara. «Ahí está nuestro héroe», dijo una voz detrás de él. Pedro se giró para ver a Carlos Montenegro, un periodista de investigación que había seguido su caso desde el principio. «Carlos, gracias por venir», dijo Pedro, estrechando la mano del periodista. «No me lo perdería por nada del mundo. ¿Cómo se siente ser un hombre libre con una misión?» Pedro miró hacia Elisa, quien ahora se dirigía hacia ellos. «Se siente como un nuevo comienzo». «Pedro», dijo Elisa al llegar hasta ellos, «hay alguien que quiero que conozcas». Elisa lo guió hacia un hombre mayor de aproximadamente 60 años, distinguido, con cabello gris y ojos bondadosos. «Pedro, este es el doctor Miguel Herrera, director de la Fundación Internacional de Derechos Humanos». Pedro reconoció el nombre inmediatamente. La Fundación del Dr. Herrera era una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo. «Señor Alonso», dijo el doctor Herrera, extendiendo su mano, «es un honor conocerlo. Su historia ha resonado en toda Europa. Lo que ha logrado aquí, convertir su tragedia personal en una fuerza para el bien, es verdaderamente inspirador». «Gracias, doctor Herrera. Su trabajo ha sido una inspiración para nosotros al establecer esta fundación. De hecho», continuó el doctor Herrera, «estoy aquí para ofrecerle una asociación formal entre nuestras organizaciones.
Creemos que la Fundación Alonso podría beneficiarse enormemente de nuestros recursos internacionales. Pedro miró a Elisa, quien asintió con entusiasmo. Eso sería extraordinario. Excelente. Discutiremos los detalles después de la ceremonia. Pero Pedro, el tono del doctor Herrera se volvió más serio, debo advertirle sobre algo. Pedro sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué tipo de advertencia? Hemos recibido informes de que Eduardo Castillo, a pesar de estar en prisión, ha estado intentando contactar a ciertos elementos criminales. Elementos que podrían tener interés en vengarse de usted. Elisa se acercó instintivamente a Pedro. ¿Qué tipo de elementos? Sicarios profesionales. Asesinos a sueldo que operan internacionalmente. Castillo aparentemente tiene acceso a fondos ocultos que las autoridades aún no han localizado. Pedro sintió un familiar escalofrío de peligro, algo que no había experimentado desde sus días en prisión. ¿Qué tan creíble es esta amenaza? Lo suficientemente creíble como para que hayamos contactado a las autoridades españolas. Tendrá protección policial discreta a partir de hoy. La ceremonia de inauguración procedió sin incidentes, pero Pedro no pudo sacarse de la mente la advertencia del doctor Herrera. Mientras daba su discurso sobre justicia y segundas oportunidades, notó dos hombres en trajes oscuros que observaban desde el fondo de la sala. Supuso que eran sus guardaespaldas asignados. La Fundación Alonso para la Justicia, dijo Pedro al micrófono, existe porque creo que ninguna persona inocente debería sufrir lo que yo sufrí. Trabajaremos incansablemente para proteger a los vulnerables, para exponer la corrupción, y para asegurar que la justicia verdadera prevalezca. Los aplausos fueron entusiastas, pero Pedro notó que Elisa parecía distante, preocupada. Después de que los invitados se dispersaron, se acercó a ella. ¿Estás bien? Elisa miró alrededor de la oficina ahora vacía. Pedro, necesitamos hablar. En privado. Lo guió hacia su nueva oficina privada, una habitación elegante con ventanas que daban vista a la Gran Vía. Cerró la puerta detrás de ellos, y se giró hacia él con una expresión seria. Esta mañana, antes de que llegaras, recibí una llamada extraña. Pedro se tensó. ¿Qué tipo de llamada? Un hombre con acento extranjero. Dijo que sabía dónde vivías, dónde trabajabas, incluso dónde comprabas tu café por las mañanas. ¿Qué más dijo? Dijo que Eduardo Castillo enviaba saludos desde la prisión. Y que yo era un objetivo tanto como tú. Pedro sintió que la sangre se le helaba. Elisa, tienes que alejarte de mí. Si estar cerca de mí te pone en peligro. No. Elisa lo interrumpió con vehemencia. Pedro, he tomado una decisión. Esta mañana presente mi renuncia formal a mi bufete de abogados. Pedro la miró con sorpresa. ¿Qué? Me retiro de la práctica legal privada. Quiero dedicar mi vida completa a esta fundación, a trabajar contigo. Pedro sintió una mezcla de alegría y terror. Elisa, no puedes hacer eso. Es demasiado peligroso. Pedro, Elisa se acercó a él, sus ojos verdes intensos y determinados. Durante estos últimos 3 meses, he descubierto algo sobre mí misma. He descubierto que me he enamorado de ti. Las palabras golpearon a Pedro como un rayo. Elisa. Sé que probablemente no es el momento adecuado, con todas estas amenazas, pero no podía seguir fingiendo que solo somos colegas. Te amo, Pedro. Y si vamos a enfrentar el peligro, lo enfrentaremos juntos. Pedro se acercó a ella, tomando sus manos en las suyas. Elisa, yo también me he enamorado de ti. Cada día que trabajamos juntos, cada conversación, cada momento. Pero no puedo permitir que te pongas en peligro por mí. Ya estoy en peligro, Pedro. Desde el momento en que decidí luchar por tu inocencia, me convertí en un objetivo. Al menos ahora podemos protegernos mutuamente. Antes de que Pedro pudiera responder, el sonido de cristales rompiéndose vino de la ventana detrás de ellos. Pedro tacleó a Elisa al suelo justo cuando una bala atravesó el aire donde ella había estado parada segundos antes. Al suelo. Gritó Pedro, cubriéndola con su cuerpo mientras más disparos impactaron contra las paredes de la oficina. Desde el edificio de enfrente, un francotirador había convertido su oficina en un campo de batalla. Pedro pudo ver el destello del rifle a través de la ventana rota. ¿Estás herida? Le preguntó a Elisa. No, pero Pedro, ¿cómo sabían exactamente dónde estaríamos? Esa era la pregunta que también aterrorizaba a Pedro. La ceremonia de inauguración había sido pública,
pero nadie sabía que estarían en esa oficina específica en ese momento específico. Tenían un infiltrado. Alguien cercano a ellos estaba pasando información a sus enemigos. Los dos guardaespaldas entraron corriendo a la oficina, armas desenfundadas. Señor Alonso. Señorita Mendoza. ¿Están heridos? Estamos bien, respondió Pedro, ayudando a Elisa a levantarse. ¿Atraparon al tirador? Escapó. Pero encontramos esto en el edificio de enfrente. Uno de los guardaespaldas le entregó a Pedro una nota escrita a mano. Pedro Alonso, esto es solo el comienzo. Eduardo Castillo tiene una memoria muy larga y recursos que tú no puedes imaginar. Disfruta tu libertad mientras puedas. Un amigo. Pedro miró a Elisa, viendo su propio miedo reflejado en sus ojos. Su nueva vida, su fundación, su amor emergente. Todo estaba siendo amenazado por fantasmas de su pasado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elisa. Pedro estudió la nota una vez más, luego miró por la ventana rota hacia la ciudad que se extendía ante ellos. En algún lugar allá afuera, asesinos profesionales estaban siendo pagados para matarlos. Pero también había millones de personas viviendo sus vidas pacíficamente, personas que merecían vivir en un mundo donde la justicia prevaleciera sobre la venganza. Ahora, dijo Pedro, tomando la mano de Elisa, luchamos. No vamos a dejar que Castillo destruya lo que hemos construido. No vamos a vivir con miedo. ¿Cómo podemos luchar contra asesinos profesionales? Pedro sonrió, pero había algo peligroso en su expresión. Porque tengo algo que Castillo no tiene. ¿Qué? Amigos en lugares muy peligrosos. Esa noche, desde su apartamento bajo protección policial, Pedro hizo una llamada que no había planeado hacer nunca. Alex. Pedro Alonso, la voz de Alejandro Herrera sonaba divertida. ¿Extrañas la prisión? Necesito tu ayuda, Alex. Y la de Enrique y Diego. ¿Castillo está causando problemas? Envió sicarios tras de mí y Elisa. Casi nos mataron hoy. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Pedro, dijo Alex finalmente, resulta que nosotros también tenemos un problema con Castillo. Desde la prisión, ha estado tratando de eliminar a testigos que podrían testificar en nuestros casos de apelación. ¿Qué propones? Una reunión. Mañana por la noche. Hay un lugar en Madrid donde podemos hablar sin ser escuchados. Pedro miró hacia Elisa, quien estaba preparando café en la cocina, aún vestida con su elegante vestido negro pero ahora con un chaleco antibalas debajo. Era hermosa, valiente, y estaba en peligro mortal por estar con él. ¿Dónde?, preguntó Pedro. ¿Recuerdas el Café Luna en el barrio gótico? ¿Donde Elisa se encontró con Roberto Silva? Pedro se sorprendió. ¿Cómo sabes sobre eso? Porque Roberto Silva sigue trabajando para nosotros. Y porque el Café Luna es una de nuestras propiedades. Pedro se dio cuenta de que había estado subestimando las conexiones de los fantasmas fuera de la prisión. Está bien. Estaré allí. Pedro, la voz de Alex se volvió seria, trae a Elisa. Va a necesitar conocer toda la verdad sobre lo que está enfrentando. Después de colgar, Pedro se sentó en su sofá, procesando la conversación. Estaba a punto de introducir a la mujer que amaba en el mundo de criminales organizados y asesinos profesionales. Era lo último que quería hacer, pero parecía ser la única manera de mantenerla viva. Elisa se acercó con 2 tazas de café, notando su expresión preocupada. ¿Qué pasa? Mañana por la noche vamos a encontrarnos con algunas personas que pueden ayudarnos. Personas de mi pasado reciente. Elisa se sentó junto a él. ¿Los hombres de la prisión? Pedro asintió. Alex Herrera y posiblemente otros. Elisa, si vamos a hacer esto, necesitas entender exactamente en qué te estás metiendo. Ya lo entiendo, Pedro. Estoy metida en esto contigo, sin importar qué. Pedro tomó su mano, notando que todavía temblaba ligeramente por el shock del ataque de esa tarde. Te amo, Elisa. Y esa es exactamente la razón por la que esto me aterroriza. Elisa se acercó más a él. Yo también te amo. Y esa es exactamente la razón por la que vamos a sobrevivir a esto. Esa noche, mientras yacían en la cama, Pedro había insistido en que Elisa se quedara en su apartamento por seguridad. Ninguno de los dos pudo dormir realmente. Cada ruido en el pasillo, cada coche que pasaba por la calle, podría ser otra amenaza. Pero también había algo más manteniéndolos despiertos, la nueva realidad de que finalmente habían admitido sus sentimientos mutuos.
En medio del peligro y la incertidumbre, habían encontrado algo hermoso y valioso. Pedro escuchó la respiración suave de Elisa junto a él, y se prometió silenciosamente que haría cualquier cosa necesaria para protegerla. Incluso si eso significaba volver al mundo violento que había esperado dejar atrás para siempre. Al día siguiente, mientras se preparaban para la reunión con Alex, Pedro recibió una llamada inesperada. ¿Pedro Alonso? Sí. Soy el comisario García de la Policía Nacional. Tenemos un problema. Pedro sintió que su estómago se hundía. ¿Qué tipo de problema? Eduardo Castillo escapó de la prisión esta mañana durante un traslado médico. Mató a 2 guardias en el proceso. Pedro miró a Elisa, viendo su propio terror reflejado en sus ojos. Señor Alonso, continuó el comisario, Castillo ya no está dirigiendo una operación desde la prisión. Ahora está libre, y usted y la señorita Mendoza son sus objetivos principales. La línea se cortó, dejando a Pedro y Elisa en silencio absoluto. Su pesadilla había regresado. Pero esta vez, Eduardo Castillo no tenía nada que perder y todo por lo que vengarse. Pedro se levantó de la cama y comenzó a caminar por el apartamento, su mente trabajando rápidamente. Elisa lo siguió, notando la tensión en sus movimientos. Pedro, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que necesitamos más que protección policial. Castillo tiene recursos, contactos, y ahora libertad total. La policía no puede protegernos las 24 horas del día. Pedro se dirigió hacia el armario de su dormitorio, y sacó una pequeña caja fuerte que Elisa no había visto antes. Cuando la abrió, ella se quedó sin aliento. Dentro había una pistola Glock, varios cargadores, y algo que la sorprendió aún más, documentos con fotografías de edificios, mapas, y lo que parecían ser planos arquitectónicos. ¿Pedro? ¿Qué es todo esto? Pedro suspiró, sentándose en el borde de la cama. Algo que esperaba nunca tener que usar. Después de mi liberación, Alex me dio esto como un seguro de vida. Información sobre propiedades seguras, rutas de escape, contactos de emergencia. Elisa se sentó junto a él, estudiando los documentos. ¿Propiedades seguras? Los fantasmas tienen casas seguras por toda Europa. Lugares donde las personas pueden desaparecer completamente si es necesario. ¿Estás sugiriendo que huyamos? Pedro la miró directamente a los ojos. Estoy sugiriendo que tengamos opciones. Elisa, Castillo no es solo un criminal común. Es un hombre con conexiones internacionales, dinero ilimitado, y ahora una sed de venganza que no se detendrá ante nada. El teléfono de Pedro sonó nuevamente. Esta vez era un número que reconoció. ¿Enrique? Pedro, hermano, escuché sobre Castillo. Ese bastardo cometió un error enorme al escapar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando estaba en prisión, tenía cierta protección legal. Ahora que es un fugitivo, es un objetivo legítimo. Y nosotros tenemos cuentas pendientes con él. Pedro puso el teléfono en altavoz para que Elisa pudiera escuchar. Enrique, no quiero que hagas nada que te meta en más problemas. Enrique se rió. Pedro, ese hombre robó millones de nuestro dinero y luego trató de eliminarnos a todos. Ya estamos en problemas. La diferencia es que ahora podemos hacer algo al respecto. ¿Qué propones? Una reunión esta noche. Alex ya está en Madrid, Diego viene en camino desde Barcelona. Tenemos información sobre dónde Castillo podría estar escondido. Pedro miró a Elisa, quien asintió. ¿Dónde nos encontramos? ¿Recuerdas el almacén en Vallecas donde solíamos almacenar mercancía antes de nuestros trabajos? Pedro recordaba. Era un lugar aislado, perfecto para conversaciones que no podían ser escuchadas. Sí, lo recuerdo. Medianoche. Y Pedro, trae a tu mujer. Va a necesitar saber exactamente lo que está enfrentando. Después de colgar, Elisa se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la calle donde 2 coches de policía patrullaban constantemente. Pedro, hay algo que no te he dicho. ¿Qué? Esta mañana, antes de la ceremonia, recibí algo más que esa llamada amenazante. Pedro se tensó. ¿Qué más? Elisa fue hacia su bolso y sacó un sobremanila. Esto estaba debajo de la puerta de mi apartamento cuando salí esta mañana. Pedro abrió el sobre y encontró fotografías. Fotografías de Elisa entrando y saliendo de varios lugares durante la última semana. Su apartamento, su antiguo bufete de abogados, restaurantes donde habían cenado juntos. Alguien había estado siguiéndola meticulosamente.
En la parte posterior de cada fotografía había fechas y horas precisas. Y en la última fotografía, una imagen de Elisa y Pedro besándose fuera de un restaurante 3 noches atrás, había un mensaje escrito en tinta roja. Sé exactamente dónde están en todo momento. Ese. Eduardo Castillo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Preguntó Pedro, su voz tensa de ira. Porque sabía que tratarías de enviarme lejos. ¿Y por qué? Elisa dudó. ¿Por qué qué? Porque reconocí al fotógrafo en una de las imágenes. Es muy sutil, pero puedes ver su reflejo en el cristal de un escaparate. Pedro estudió la fotografía más cuidadosamente. Efectivamente, había una figura borrosa reflejada en el cristal. ¿Lo reconoces? Es Roberto Silva. Pedro sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. ¿Roberto Silva? ¿El contador que te dio la información sobre Víctor Ramírez? El mismo. Pedro, creo que hemos sido manipulados desde el principio. Pedro se sentó pesadamente en el sofá, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar de una manera terrible. Si Roberto Silva estaba trabajando para los fantasmas, y al mismo tiempo para Castillo, significa que Alex podría no ser el aliado que pensamos que es, terminó Elisa. Pedro tomó su teléfono y marcó el número de Alex. Pedro, justo estaba pensando en ti. Alex, necesito preguntarte algo directamente. ¿Roberto Silva sigue trabajando para ustedes? Hubo una pausa. ¿Por qué preguntas? Porque ha estado siguiendo a Elisa y reportando nuestros movimientos a Castillo. Otra pausa, esta más larga. Pedro, hay cosas sobre Roberto que no sabes. Cosas que necesito explicarte en persona. Explícamelas ahora. No por teléfono. Pedro, confía en mí. Todo se aclarará esta noche. Pedro estaba a punto de responder cuando escuchó un sonido que le heló la sangre, el sonido de pasos en el pasillo del edificio, pasos que se detenían directamente frente a su puerta. Le hizo una señal a Elisa para que permaneciera en silencio y se acercó silenciosamente a la puerta. Miró por la mirilla y vio a 3 hombres vestidos como técnicos de mantenimiento. Pero algo en su postura, en la manera en que se movían, le dijo que no eran técnicos reales. Uno de ellos tenía un pequeño dispositivo electrónico en la mano, trabajando en la cerradura de la puerta. Pedro regresó rápidamente hacia Elisa, agarró la pistola de la caja fuerte, y susurró, «Tenemos que salir. Ahora». «¿Qué pasa?» «Hay hombres armados en la puerta. No son policías». Pedro guió a Elisa hacia el balcón de su apartamento. Vivían en el 5º piso, pero había una escalera de emergencia que conectaba con el edificio adyacente. Justo cuando comenzaron a salir por la ventana del balcón, escucharon el sonido de la puerta principal siendo forzada. «Busquen en cada habitación», gritó una voz con acento extranjero. Pedro y Elisa se movieron tan silenciosamente como pudieron por la escalera de emergencia. Cuando llegaron al edificio adyacente, Pedro usó las llaves de emergencia que Alex le había dado para acceder a un apartamento fantasma que los fantasmas mantenían para situaciones exactamente como esta. Una vez dentro, Pedro llamó inmediatamente a Alex. «Alex, acabamos de ser atacados en mi apartamento». «¿Están heridos?» «No, pero esto confirma mis sospechas sobre Roberto Silva». «Pedro, escúchame cuidadosamente. Roberto Silva está muerto. Lo encontramos esta mañana en el maletero de un coche abandonado». Pedro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Castillo lo mató después de usarlo para encontrarlos. Pedro, la reunión de esta noche no es solo para planear defensa. Es para planear un ataque. ¿Qué tipo de ataque? El tipo que termina con Eduardo Castillo muerto antes de que pueda matar a alguien más. Pedro miró a Elisa, quien había estado escuchando la conversación con creciente alarma. «Alex, Elisa y yo no somos asesinos». «No, pero nosotros sí. Y Castillo se está escondiendo en un lugar que conocemos muy bien». «¿Dónde?» «En la antigua prisión de Alcalá de Henares. Fue cerrada hace 5 años, pero Castillo tiene contactos que le dieron acceso. Está usando las instalaciones como su base de operaciones». Pedro se dio cuenta de la ironía. Castillo, el hombre que había enviado a Pedro a prisión injustamente, ahora se estaba escondiendo en una prisión abandonada. ¿Cómo sabes esto? Porque uno de nuestros informantes dentro de su organización nos contactó. Castillo está planeando algo grande, Pedro. No solo quiere matarte a ti y a Elisa. Quiere eliminar a todos los testigos de su operación original, incluyendo jueces,
fiscales y políticos que podrían testificar en su contra. ¿Estás hablando de un asesinato masivo? Exactamente. Tiene una lista de 20 personas que planea eliminar en las próximas 48 horas. Elisa tomó el teléfono. Alex, soy Elisa. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito que vengan a la reunión esta noche. Pero no como observadores. Como participantes. Porque la única manera de detener a Castillo es golpear primero. Pedro recuperó el teléfono. Alex, no vamos a convertirnos en vigilantes. Pedro, hermano, ya no tienes opción. Castillo convirtió esto en una guerra. Puedes pelear o puedes morir. Esas son tus únicas dos opciones. Después de colgar, Pedro y Elisa se sentaron en el apartamento desconocido, procesando la enormidad de su situación. Pedro, dijo Elisa finalmente, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más? Durante estos últimos 3 meses, mientras trabajábamos juntos en la fundación, he estado investigando algo en privado. ¿Investigando qué? Los activos financieros de Castillo. Los millones que robó nunca fueron recuperados completamente. Y creo que sé dónde los escondió. Pedro la miró con sorpresa. ¿Dónde? En cuentas bancarias suizas vinculadas a la propia fundación que acabamos de crear. Pedro sintió como si hubiera sido golpeado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Castillo de alguna manera ha estado usando nuestra fundación para lavar su dinero robado. Pedro, sin saberlo, hemos estado ayudándolo a esconder sus activos. La realidad de la situación finalmente golpeó a Pedro. No solo eran objetivos de asesinato, sin saberlo, habían sido convertidos en cómplices financieros del hombre que trataba de matarlos. ¿Cómo es eso posible? Las corporaciones de papel, las transferencias automatizadas, los fondos de inversión complejos. Alguien con acceso a nuestros documentos de incorporación podría haber establecido esto sin nuestro conocimiento. Pedro se levantó y comenzó a caminar, su mente trabajando furiosamente. Elisa, ¿tienes evidencia de esto? Toda la evidencia está en mi computadora personal en mi apartamento. Pedro, si podemos exponer esto, no solo podemos detener a Castillo, sino también recuperar todo el dinero que robó, y usarlo para las víctimas reales de su corrupción. Pedro tomó una decisión que cambiaría todo. Está bien, dijo, mirando directamente a Elisa. Vamos a esa reunión esta noche. Pero no vamos como víctimas buscando protección. Vamos como socios en una operación para terminar esto de una vez por todas. Elisa se acercó a él y lo besó suavemente. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que te amo. Estoy seguro de que quiero un futuro contigo. Y estoy seguro de que no vamos a tener ninguna de esas cosas mientras Eduardo Castillo esté vivo. Esa noche, mientras se preparaban para la reunión que podría determinar si vivían o morían, Pedro reflexionó sobre qué extraño giro había tomado su vida. Hace 3 meses era un exconvicto tratando de reconstruir su existencia. Ahora era un hombre enamorado preparándose para una guerra contra uno de los criminales más peligrosos de España. Pero también sabía que tenía algo que Castillo nunca había tenido, personas que estaban dispuestas a arriesgar todo por él. Y por primera vez desde su liberación, Pedro se sintió listo para luchar. La guerra había comenzado oficialmente. Y esta vez, no habría barras de prisión para proteger a nadie. El almacén abandonado en Vallecas era exactamente como Pedro lo recordaba, un laberinto de contenedores de metal oxidado y maquinaria cubierta de polvo. A las 11:45 p.m., él y Elisa llegaron al lugar en un coche prestado por los fantasmas, sus nervios tensos como cables de acero. Elisa llevaba un chaleco antibalas debajo de su chaqueta de cuero negro, y Pedro tenía la Glock oculta en su cinturón. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Pedro mientras aparcaban detrás de una hilera de contenedores. Pedro, hace 3 meses arriesgué mi carrera por salvarte. Ahora estoy arriesgando mi vida por nosotros. Estoy segura. Caminaron hacia el centro del almacén, donde una luz tenue emanaba de entre los contenedores. Cuando doblaron la esquina, Pedro vio una escena que le recordó vívidamente sus días en prisión, Alex Herrera sentado en una mesa de metal improvisada, con Enrique Salazar a su derecha y Diego Morales a su izquierda. Era la primera vez que los 3 líderes criminales se reunían fuera de la prisión. Pero había 2 personas más que Pedro no esperaba ver. ¿Carmen? Pedro no podía creer lo que veía. Carmen Vidal, la fiscal que había orquestado su condena, estaba sentada en una silla plegable, con las manos atadas y una expresión de terror absoluto en su rostro. Ah,
Pedro, dijo Alex, levantándose para saludar. Perfecto timing. Estábamos esperando que llegaras para comenzar el interrogatorio. Elisa se quedó helada al ver a Carmen. ¿Qué está haciendo ella aquí? Diego se levantó, una sonrisa cruel en su rostro. La señorita Vidal tiene información que necesitamos. Información sobre los planes de Castillo. ¿La secuestraron? Preguntó Pedro, sintiendo una mezcla de shock y repulsión. La rescatamos, corrigió Enrique. Castillo había ordenado su asesinato para esta noche. Llegamos a su apartamento justo a tiempo. Carmen levantó la cabeza, mirando a Pedro con ojos llenos de lágrimas. Pedro, tienes que ayudarme. Sé que te hice daño, pero Castillo me obligó. Él tiene a mi hija. Pedro sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Tu hija? María tiene solo 8 años. Castillo la secuestró hace 3 meses, y me dijo que si no hacía exactamente lo que me ordenaba, la mataría. Alex se acercó a Pedro. Por eso Carmen procesó tu caso tan agresivamente. No era por dinero o ambición. Era chantaje emocional. Elisa se acercó a Carmen. ¿Dónde está tu hija ahora? En la prisión abandonada de Alcalá de Henares. Castillo la mantiene allí como garantía de mi cooperación. Pedro se sentó pesadamente en una caja de madera. Entonces no eres solo una víctima más de Castillo. Eres otra persona que él destruyó para proteger sus crímenes. Carmen asintió desesperadamente. Pedro, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero mi hija es inocente. Si me ayudas a salvarla, te daré toda la información que tengo sobre los planes de Castillo. Alex se sentó frente a Carmen. ¿Qué tipo de información? Castillo no solo planea matar a 20 testigos. Planea volar el Palacio de Justicia durante la audiencia del martes. El silencio en el almacén era absoluto. El Palacio de Justicia de Madrid era donde se celebraban los juicios más importantes del país. Si Castillo lo volaba durante una audiencia, podrían morir cientos de personas inocentes. ¿Cómo? Preguntó Elisa. Tiene hombres infiltrados en la empresa de construcción que está haciendo reparaciones en el edificio. Han estado colocando explosivos durante semanas. Diego golpeó la mesa con el puño. Ese hijo de puta está planeando un ataque terrorista. Pero hay más, continuó Carmen. Pedro, la razón por la que Castillo te quiere muerto específicamente es porque tus conocimientos como ingeniero civil podrían identificar dónde colocó los explosivos. Él sabe que si alguien puede desactivar su plan, eres tú. Pedro miró a Elisa, viendo su propia realización reflejada en sus ojos. No era solo una venganza personal. Castillo necesitaba a Pedro muerto para asegurar que su ataque terrorista tuviera éxito. Alex se levantó y comenzó a caminar alrededor de la mesa. Esto cambia todo. Ya no estamos hablando de una operación de venganza. Estamos hablando de prevenir una masacre. ¿Cuántos hombres tiene Castillo en la prisión abandonada? Preguntó Enrique. Carmen pensó por un momento. Aproximadamente 15. Todos son sicarios internacionales que él contrató con el dinero robado. ¿Y qué tan bien fortificada está la prisión? Muy bien. Castillo ha convertido las celdas en un búnker. Sistemas de vigilancia, armas automáticas, incluso tiene un helicóptero en el patio para escape de emergencia. Pedro se levantó bruscamente. Esperen. ¿Dijeron que Castillo está usando mi fundación para lavar dinero? Elisa asintió. Encontré las transferencias en nuestros archivos. Entonces tengo una idea, dijo Pedro. ¿Qué pasaría si el dinero que Castillo está usando para pagar a sus sicarios simplemente desapareciera? Alex sonrió por primera vez desde que llegaron. Explícate. Si puedo acceder a las cuentas bancarias vinculadas a la fundación, puedo transferir todo el dinero a cuentas gubernamentales. Sin dinero, los sicarios de Castillo no tienen razón para seguir luchando por él. Pero necesitarías acceso físico a los servidores bancarios, dijo Elisa. Las transferencias de esa magnitud requieren autenticación presencial. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Dónde están los servidores? En el Banco de España, en el centro de Madrid, respondió Elisa. Perfecto, exclamó Enrique. Nosotros podemos entrar allí. Pedro los miró como si estuvieran locos. ¿Están sugiriendo que robemos el Banco de España? No robarlo, corrigió Alex. Infiltrarlo. Temporalmente. Solo el tiempo suficiente para que hagas las transferencias. Eso es una locura, dijo Elisa. ¿Más loco que dejar que Castillo vuele el Palacio de Justicia? Preguntó Diego.
Pedro consideró la propuesta. Era arriesgada, probablemente ilegal, y definitivamente peligrosa. Pero si funcionaba, podrían cortar los recursos financieros de Castillo y salvar cientos de vidas. ¿Cómo entraríamos? Alex sacó una carpeta de debajo de la mesa. Los fantasmas hemos estado planeando esto durante años. No para robar, sino como una contingencia de seguridad nacional. Abrió la carpeta, revelando planos detallados del Banco de España. El banco tiene 5 niveles de seguridad. Pero hay una ventana de oportunidad todos los domingos por la noche cuando actualizan los sistemas. Durante exactamente 45 minutos, las cámaras de seguridad se reinician en secuencia. ¿Y cómo sabemos esto?, preguntó Pedro. Porque uno de nuestros hombres ha estado trabajando en seguridad allí durante 3 años. Elisa estudió los planos. ¿Qué pasa después de que hagamos las transferencias? Castillo se dará cuenta inmediatamente de que su dinero ha desaparecido. Exactamente, dijo Alex. Y cuando se dé cuenta, vendrá tras nosotros con todo lo que tiene. Pero para entonces, ya no tendrá recursos para pagar a sus sicarios. ¿Y su hija? Pedro miró a Carmen. ¿Cómo la salvamos? Carmen se inclinó hacia adelante. Hay una manera. Castillo me ha estado pidiendo que vaya a la prisión mañana por la noche para una reunión estratégica final. Si voy, podría llevar un dispositivo de comunicación y guiarlos hasta donde tiene a María. Es demasiado peligroso, dijo Elisa. Mi hija está en peligro de muerte, respondió Carmen firmemente. Haré cualquier cosa para salvarla. Pedro se levantó y caminó hacia el borde del círculo de luz. Durante 2 años en prisión, había soñado con una vida simple y pacífica. Ahora se encontraba planeando infiltrarse en el banco más seguro de España y atacar una prisión fortificada. Pedro, Elisa se acercó a él. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que si hacemos esto, nuestras vidas nunca volverán a ser normales. Seremos fugitivos, o estaremos muertos. ¿Y si no lo hacemos? Pedro miró hacia el grupo reunido alrededor de la mesa, 3 líderes criminales, una fiscal corrupta chantajeada, y la mujer que amaba. Era la alianza más improbable que podría imaginar. Si no lo hacemos, Castillo mata a cientos de personas inocentes, incluyendo una niña de 8 años. Pedro regresó a la mesa. Está bien. Hagamos esto. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Alex. Primero, nadie muere innecesariamente. Ni guardias de seguridad, ni policías, ni civiles inocentes. Si esto se convierte en un baño de sangre, me voy. Aceptado, dijeron los 3 al unísono. Segundo, después de que terminemos con Castillo, nuestros caminos se separan. No quiero tener conexiones permanentes con organizaciones criminales. Alex asintió. Entendido. Tercero, cuando todo termine, Carmen se entrega a las autoridades y coopera completamente para limpiar toda la corrupción que Castillo dejó atrás. Carmen asintió desesperadamente. Lo que sea para salvar a mi hija. ¿Y cuarto?, preguntó Enrique. Pedro miró a Elisa. Cuarto, Elisa se mantiene en lugar seguro durante las operaciones peligrosas. De ninguna manera, protestó Elisa. Pedro, soy parte de esto tanto como tú. Elisa, ya perdí 2 años de mi vida por la corrupción de Castillo. No voy a perderte a ti también. Pedro, Elisa se acercó y tomó sus manos. Somos un equipo. Si vas a arriesgar tu vida, voy a estar allí contigo. Alex intervino. Elisa tiene razón. Vamos a necesitar sus conocimientos legales para las transferencias bancarias. Y además, sonrió, necesitamos a alguien que pueda mantener a Pedro calmado durante las partes estresantes. Diego se rió. El amor hace que los hombres valientes hagan cosas estúpidas. O, añadió Enrique, hace que los hombres estúpidos hagan cosas valientes. Pedro suspiró, sabiendo que había perdido esa batalla. Está bien. Pero seguimos el plan al pie de la letra. Sin improvisaciones, sin heroísmos innecesarios. Alex extendió los planos sobre la mesa. La operación del banco es mañana por la noche. Pedro y Elisa harán las transferencias mientras nosotros proporcionamos seguridad y distracción. ¿Y el rescate de la hija de Carmen? Simultáneamente. Mientras Castillo está ocupado descubriendo que su dinero ha desaparecido, infiltraremos la prisión abandonada. Pedro estudió los planos del banco. Como ingeniero, podía ver inmediatamente las fortalezas y debilidades de la estructura. Esto podría funcionar, dijo finalmente.
pero vamos a necesitar equipamiento especializado. Ya lo tenemos, dijo Alex. Los fantasmas hemos estado preparándonos para esto durante años. ¿Por qué?, preguntó Elisa. ¿Por qué se prepararían para infiltrar el Banco de España? Alex, Enrique y Diego intercambiaron miradas. Porque, dijo Alex finalmente, sabíamos que algún día tendríamos que enfrentar a alguien con recursos financieros ilimitados. Alguien como Castillo. ¿Han hecho esto antes? Nunca a esta escala. Pero sí, hemos infiltrado bancos antes. Para obtener información, para bloquear transferencias de dinero a nuestros enemigos, para proteger nuestros propios activos. Pedro se dio cuenta de que estaba asociándose con personas mucho más sofisticadas y peligrosas de lo que había imaginado. Una pregunta más, dijo Pedro. Después de todo esto, ¿cómo sabemos que no nos van a traicionar? Enrique se levantó y caminó hacia Pedro. Porque, hermano, Castillo nos robó a todos. Te robó 2 años de libertad. Me robó millones de euros. Le robó la dignidad a Carmen. Y nos está robando la oportunidad de vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Diego asintió. Además, si te traicionamos, Elisa sabría dónde encontrarnos. Y algo me dice que no queremos tener a una abogada brillante como enemiga. Elisa sonrió por primera vez desde que llegaron. Es inteligente temerme. Alex se levantó. Entonces estamos de acuerdo. Mañana por la noche, cambiamos el juego para siempre. Carmen los miró a todos. Hay algo más que necesitan saber. Castillo no está trabajando solo en esto. Todos se giraron hacia ella. ¿Qué quieres decir? Tiene un socio. Alguien dentro del gobierno que está financiando toda la operación. ¿Quién? Carmen dudó, claramente aterrorizada. El ministro del Interior, Rafael Mendoza. Pedro sintió que se le helaba la sangre. El ministro del Interior era responsable de la seguridad nacional de España. Sí estaba involucrado. ¿Cómo sabes esto?, preguntó Alex. Porque Rafael Mendoza es mi ex esposo. Y el padre de María. El silencio en el almacén era ensordecedor. ¿Estás diciendo, dijo Elisa lentamente, que el ministro del Interior está trabajando con Castillo para volar el Palacio de Justicia? Carmen asintió miserablemente. Rafael quiere eliminar a todos los jueces y fiscales que podrían investigar su propia corrupción. Castillo le prometió una parte del dinero robado a cambio de acceso gubernamental y protección. Pedro se sentó nuevamente, abrumado por la enormidad de lo que estaban enfrentando. No estamos solo luchando contra un criminal fugitivo, dijo. Estamos luchando contra una conspiración que llega hasta los niveles más altos del gobierno español. Alex sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Pedro, bienvenido al mundo real. Un mundo donde los criminales más peligrosos llevan trajes y trabajan en oficinas gubernamentales. ¿Qué hacemos con esta información? La usamos, dijo Enrique. Mendoza no sabe que sabemos sobre su participación. Eso nos da una ventaja. ¿Qué tipo de ventaja? Alex se acercó a Pedro. El tipo que nos permite no solo detener el ataque terrorista, sino exponer toda la red de corrupción de una vez por todas. Pedro miró a Elisa, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía creciendo en su propio pecho. Está bien, dijo finalmente. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Planificamos cada detalle, consideramos cada contingencia, y nos aseguramos de que cuando terminemos, tanto Castillo como Mendoza paguen por lo que han hecho. Y, añadió Elisa, nos aseguramos de que la hija de Carmen esté a salvo. Carmen comenzó a llorar. Gracias. No saben lo que esto significa para mí. Pedro se levantó y extendió su mano hacia Alex. ¿Socios? Alex estrechó su mano firmemente. Socios. Pero Pedro, después de mañana por la noche, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Lo sé, respondió Pedro, mirando a Elisa. Pero algunas cosas valen la pena arriesgar todo. Mientras salían del almacén en las primeras horas de la madrugada, Pedro reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Hace 4 meses, era un exconvicto tratando de reconstruir su existencia. Ahora era parte de una operación para detener un ataque terrorista y derrocar una conspiración gubernamental. Pero más importante aún, tenía a Elisa a su lado. Y por primera vez desde su liberación, sintió que tenía algo por lo que valía la pena luchar. La operación más peligrosa de sus vidas comenzaría en menos de 24 horas. Y el destino de cientos de personas inocentes dependía de su éxito. No había vuelta atrás ahora.
La noche de la operación llegó con una tormenta que azotaba Madrid como un presagio de la tragedia que estaba por venir. Pedro se despertó en el apartamento seguro con un dolor de cabeza pulsante, y la sensación de que algo terrible iba a pasar. Elisa dormía a su lado, su rostro sereno en la penumbra, ajena a los demonios que atormentaban los sueños de Pedro. A las 6 p.m., se reunieron por última vez en el almacén de Vallecas. Alex había traído un arsenal que habría impresionado a un ejército pequeño: trajes antibalas, equipos de comunicación militar, explosivos, y armas que Pedro esperaba no tener que usar. Carmen estaba pálida pero determinada, lista para arriesgar su vida por su hija. ¿Todos entienden el plan?, preguntó Alex, señalando los mapas extendidos sobre la mesa. A las 9 p.m., Pedro y Elisa entran al Banco de España durante la ventana de actualización del sistema, recitó Enrique. Tienen 45 minutos para hacer las transferencias. Mientras tanto, continuó Diego, Carmen entra a la prisión abandonada para su reunión con Castillo. Nosotros la seguimos y localizamos a la niña. Y a las 10 p.m., terminó Alex, cuando Castillo descubra que su dinero ha desaparecido, atacamos la prisión con todo lo que tenemos. Pedro miró a Elisa, notando las ojeras bajo sus ojos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Pedro, hemos hablado de esto 100 veces. Estoy segura. Pero había algo en su voz, una vacilación que Pedro no había escuchado antes. A las 8:30 p.m., Pedro y Elisa se dirigieron hacia el centro de Madrid en un van modificado lleno de equipos electrónicos. Las calles estaban desiertas debido a la tormenta, lo que facilitaría su infiltración pero también haría más obvio cualquier movimiento sospechoso. Pedro, dijo Elisa mientras se acercaban al banco, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Si algo sale mal esta noche, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Pedro se giró hacia ella, alarmado por el tono de despedida en su voz. Elisa, nada va a salir mal. Hemos planeado esto meticulosamente. Pero si sale mal. No va a salir mal, la interrumpió Pedro firmemente. Vamos a entrar, hacer las transferencias, salir, y mañana por la mañana vamos a despertar en una cama real, en un mundo donde Castillo ya no puede hacernos daño. Elisa sonrió, pero Pedro notó que no llegaba a sus ojos. El Banco de España se alzaba ante ellos como una fortaleza de piedra y acero. Alex tenía razón sobre la ventana de seguridad, las cámaras se reiniciaban en secuencia, creando puntos ciegos que duraban exactamente 3 minutos cada uno. ¿Listos? Pedro verificó su equipo por última vez. Listos. Entraron al banco como fantasmas, moviéndose por pasillos que deberían haber estado impenetrables. El contacto de Alex dentro del sistema de seguridad había hecho un trabajo perfecto, cada puerta se abría exactamente cuando necesitaban que se abriera. El centro de procesamiento de datos estaba en el sótano, protegido por 5 puertas de seguridad diferentes. Pedro usó su conocimiento de ingeniería para navegar por los sistemas de seguridad física, mientras Elisa manejaba los aspectos legales y financieros de las transferencias. ¿Cuánto tiempo llevamos?, preguntó Pedro mientras conectaba su laptop al sistema principal. 23 minutos. Estamos dentro del tiempo. Elisa comenzó a trabajar con una velocidad y precisión que impresionó a Pedro. Sus dedos volaban sobre el teclado, navegando por sistemas bancarios que la mayoría de las personas nunca verían. Aquí están, dijo, señalando la pantalla. 12 cuentas diferentes, todas vinculadas a nuestra fundación. Pedro, hay más dinero aquí del que pensábamos. Pedro miró la pantalla. ¿Cuánto? 120 millones de euros. Pedro sintió náuseas. Castillo había estado usando su fundación para lavar más dinero del que algunos países tenían en sus presupuestos nacionales. Transfiere todo a las cuentas de compensación de víctimas del gobierno, dijo Pedro. Cada centavo. Mientras Elisa trabajaba, Pedro recibió una comunicación de Alex a través de su audífono. Pedro, tenemos un problema. Carmen acaba de entrar a la prisión, pero nuestros sistemas de vigilancia muestran que Castillo tiene más hombres de los que pensábamos. Al menos 25, no 15. ¿Pueden manejar eso? Podemos, pero va a ser mucho más difícil de lo que planeamos. En ese momento, todas las alarmas del banco comenzaron a sonar simultáneamente. Pedro, gritó Elisa. Alguien ha detectado las transferencias. Pedro miró las pantallas de seguridad. Guardias armados corrían hacia su ubicación desde todas las direcciones. ¿Cuánto falta?
5 minutos más para completar todas las transferencias. No tenemos 5 minutos. Pedro tomó una decisión que cambiaría todo. Sacó una granada de humo de su equipo y la activó. Elisa, continúa con las transferencias. Yo voy a crear una distracción. Pedro, no. Pero Pedro ya había salido corriendo hacia los pasillos llenos de humo, atrayendo a los guardias lejos de Elisa. Corrió por el laberinto del banco, usando su conocimiento de los planos para mantenerse siempre un paso adelante de sus perseguidores. Pero en un pasillo del tercer piso, Pedro se encontró cara a cara con algo que no había esperado: Eduardo Castillo en persona, acompañado por 2 sicarios armados. Pedro Alonso, dijo Castillo con una sonrisa fría. ¿Realmente creías que no sabía lo que estabas planeando? Pedro se dio cuenta de que habían sido traicionados. ¿Cómo? Porque tu querida Carmen me ha estado reportando cada movimiento desde el principio. Verás, ella nunca fue mi víctima. Ha sido mi socia desde hace años. El mundo de Pedro se desplomó. Su hija. Su hija está perfectamente segura en un internado en Suiza, como ha estado durante los últimos 2 años. La historia del secuestro era completamente falsa. Pedro sintió que todo por lo que había luchado se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque necesitábamos que hicieras exactamente lo que has hecho. Necesitábamos que reunieras a todos mis enemigos en un solo lugar para poder eliminarlos de una vez. En ese momento, Pedro escuchó explosiones viniendo de la dirección de la prisión abandonada. Castillo había tendido una trampa mortal, y Alex, Enrique y Diego habían caminado directamente hacia ella. ¿Y Elisa?, preguntó Pedro, aunque temía la respuesta. Elisa completará las transferencias, pero el dinero no va a las cuentas gubernamentales. Va a mis cuentas privadas en las Islas Caimán. Ella cree que está ayudando a las víctimas, pero en realidad me está ayudando a consolidar todos mis activos robados. Pedro se lanzó hacia Castillo en un ataque de desesperación, pero uno de los sicarios le disparó en la pierna. Pedro cayó al suelo, sintiendo un dolor agonizante pero aún consciente. No me mates todavía, dijo Castillo. Quiero que veas cómo termina esto. A través de su audífono, Pedro escuchó la voz desesperada de Alex: es una trampa. Repeat, es una trampa. La prisión está llena de explosivos. Luego, silencio. Castillo sonrió. Tus amigos acaban de ser eliminados. Los 3 líderes criminales más peligrosos de España, destruidos porque confiaron en ti. Pedro trató de levantarse, pero su pierna herida no lo sostenía. Elisa. ¿Tu querida Elisa? Está a punto de descubrir que el hombre que ama la ha llevado a una vida de crimen y traición. ¿Crees que podrá vivir con eso? 20 minutos después, cuando llegó la policía, encontraron a Pedro sangrando en el pasillo del banco, y a Elisa en estado de shock en el sótano, rodeada de evidencia de transferencias financieras masivas. Castillo había desaparecido, junto con 120 millones de euros. En el hospital, mientras los médicos luchaban por salvar la pierna de Pedro, Elisa se sentó junto a su cama con lágrimas en los ojos. Pedro, los médicos dicen que podrías no volver a caminar normalmente. Pedro cerró los ojos. Su pierna había sido destrozada por la bala, los nervios severamente dañados. Los médicos hablaban de operaciones múltiples, años de rehabilitación, y la posibilidad de cojear permanentemente. Pero eso no es lo peor, continuó Elisa. Pedro, la policía dice que nosotros éramos cómplices. Dicen que ayudamos a Castillo a robar el dinero. ¿Qué? Todas las transferencias que hice llevaron el dinero a cuentas controladas por Castillo. Pedro, sin saberlo, le ayudé a robar 120 millones de euros. Pedro sintió que su mundo se desintegraba completamente. No solo había fracasado en detener a Castillo, sino que inadvertidamente lo había ayudado. Y había llevado a la mujer que amaba a la ruina. Alex, Enrique, Diego. Están. Elisa asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Murieron en la explosión. Pedro, por nuestra culpa, 3 hombres están muertos. No es tu culpa, Elisa. Es mía. Yo los convencí de que participaran. ¿Cómo vamos a vivir con esto? Pedro no tenía respuesta. Los siguientes 3 meses fueron los más oscuros de la vida de Pedro. Su pierna sanó lentamente, dejándolo con una cojera permanente y dolor crónico. La investigación policial finalmente lo exoneró de complicidad consciente, pero el daño psicológico era irreversible.
Elisa trataba de ser fuerte, de apoyarlo, pero Pedro podía ver cómo la culpa la estaba destruyendo por dentro. Cada vez que lo miraba, veía en sus ojos el recuerdo de esa noche terrible. Pedro, necesitamos hablar, le dijo una mañana mientras él hacía fisioterapia en su apartamento. Pedro sabía lo que venía. Lo había visto acercándose durante semanas. No puedo hacer esto más, dijo Elisa, sentándose frente a él. Cada vez que te miro, recuerdo esa noche. Recuerdo a esos hombres muriendo. Recuerdo cómo ayudé a Castillo sin saberlo. Elisa, ¿podemos superarlo juntos? No, Pedro. No podemos. Cada día es un recordatorio de lo que perdimos, de las personas que murieron por nuestras decisiones. Pedro sintió que se le partía el corazón. ¿Me estás dejando? Te amo, Pedro. Pero no puedo amarte y vivir con la culpa al mismo tiempo. No puedo mirarte sin recordar el precio que pagamos por estar juntos. Elisa, por favor. Ya tomé la decisión. Me voy a Barcelona. Voy a intentar reconstruir mi vida, lejos de todo esto. Esa noche, Pedro se quedó solo en su apartamento, mirando las fotos de él y Elisa que llenaban su mesa de noche. Su vida había llegado al círculo completo, había comenzado como un hombre libre, había perdido todo, había recuperado la esperanza y el amor, y ahora lo había perdido todo nuevamente. Pero esta vez era peor. Esta vez, las personas habían muerto por sus decisiones. Pedro pasó las siguientes semanas en una espiral descendente de depresión y dolor físico. Su pierna le recordaba constantemente esa noche, y su apartamento vacío le recordaba lo que había perdido. Una mañana, 3 semanas después de que Elisa se fuera, Pedro tomó una decisión final. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Mi querida Elisa, para cuando leas esto, ya habré tomado la única decisión que tiene sentido. No puedo vivir con el peso de lo que hice. No puedo despertar cada mañana recordando que Alex, Enrique y Diego murieron porque los convencí de luchar en una guerra que no podíamos ganar. No te culpo por irte. De hecho, te admiro por tener la fuerza de alejarte de mí. Yo no tengo esa fuerza. Solo tengo la culpa y el dolor, y ya no puedo cargar con ellos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres la única cosa buena que salió de esta pesadilla, y el hecho de que también te haya destruido es algo que no puedo perdonarme. No llores por mí. Llora por los hombres que murieron, por las víctimas de Castillo que nunca obtuvieron justicia, por el mundo que no pudimos hacer mejor. Vive tu vida, Elisa. Encuentra la felicidad que yo no pude darte. Encuentra el amor que mereces. Y cuando pienses en mí, recuerda los momentos buenos, no este final. Con todo mi amor, Pedro. Pedro selló la carta en un sobre dirigido a Elisa en Barcelona. Luego, tomó las pastillas para el dolor que el médico le había prescrito y se tragó todo el frasco. Se acostó en su cama, mirando por última vez las fotos de él y Elisa, y cerró los ojos. 5 días después, cuando el propietario del apartamento encontró el cuerpo de Pedro, la carta estaba en el escritorio, esperando ser enviada. En Barcelona, Elisa había estado intentando reconstruir su vida trabajando en una pequeña firma de abogados de derechos humanos. Pero cada noche, se despertaba con pesadillas sobre esa noche en el banco. Cada día era una lucha contra la depresión y la culpa. Cuando recibió la carta de Pedro, 3 días después de su muerte, Elisa la leyó una vez, luego la leyó de nuevo, y finalmente gritó de dolor y desesperación. Corrió hacia la estación de tren más cercana, desesperada por llegar a Madrid, pero cuando llegó al apartamento de Pedro, ya era demasiado tarde. Las flores en la puerta y las condolencias de los vecinos le confirmaron lo que su corazón ya sabía. Pedro había muerto solo, creyendo que ella no lo amaba lo suficiente para quedarse con él. Elisa se quedó en el apartamento de Pedro durante horas, leyendo su carta una y otra vez. Se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida al abandonar al hombre que amaba en su momento más oscuro. Lo siento, susurró al apartamento vacío. Lo siento mucho, Pedro. Pero las disculpas llegaban demasiado tarde. Esa noche, Elisa regresó a Barcelona y escribió su propia carta. Pedro. Llegué demasiado tarde. Como siempre, llegué demasiado tarde para salvarte. No puedo vivir sabiendo que te dejé morir solo. No puedo vivir sabiendo que el último pensamiento que tuviste de mí fue que no te amaba lo suficiente. Te amaba más que a mi propia vida, Pedro. Y esa es exactamente la razón por la que voy a acompañarte. Nos vemos en el otro lado, mi amor. Elisa.
Elisa tomó el mismo camino que Pedro había tomado. Las pastillas, la cama, las fotos de ellos dos juntos. Los encontraron 2 días después. Las cartas fueron descubiertas por la policía, y la trágica historia de Pedro Alonso y Elisa Mendoza se convirtió en titular de periódicos por toda España. Dos personas que se habían amado tanto que no pudieron sobrevivir al peso de ese amor cuando se convirtió en tragedia. Eduardo Castillo nunca fue capturado. Desapareció con los 120 millones de euros, dejando atrás un reguero de muerte y destrucción. La Fundación Alonso para la Justicia cerró permanentemente. El apartamento de Pedro fue vendido, y todas sus posesiones fueron donadas a caridad. Pero en el cementerio de la Almudena, dos lápidas lado a lado cuentan una historia diferente. Pedro Alonso Martínez 1987-2024 Un hombre que luchó por la justicia y murió por amor. Elisa Mendoza García 1988-2024 Una mujer que amó sin límites y murió sin esperanza. Y debajo de ambas lápidas, una inscripción final. Juntos en vida, unidos en muerte, separados solo por la tragedia. La historia de Pedro y Elisa se convirtió en una leyenda urbana en Madrid. Una historia sobre el precio del amor verdadero, sobre cómo incluso las mejores intenciones pueden llevar a la destrucción, y sobre cómo a veces, el amor no es suficiente para salvar a las personas de sus propios demonios. Años después, cuando alguien pregunta qué pasó realmente con Pedro Alonso, el ingeniero que fue falsamente encarcelado y luego murió trágicamente, los madrileños susurran la historia completa: un hombre que encontró el amor verdadero en los lugares más oscuros, que luchó contra la corrupción más poderosa, y que finalmente fue destruido por las mismas fuerzas que trató de combatir. Su amor había sido real. Su lucha había sido justa. Pero el mundo había sido demasiado cruel para permitirles ser felices. 10 años después, un periodista descubrió que Elisa había estado investigando en secreto la red completa de corrupción. Su trabajo póstumo llevó al arresto de 26 funcionarios corruptos, incluido Rafael Mendoza. Pero Eduardo Castillo nunca fue capturado. El manuscrito inacabado de Pedro sobre la corrupción judicial, y la investigación de Elisa fueron publicados en un libro que se convirtió en bestseller internacional. Sus familias establecieron la Fundación Pedro y Elisa para ayudar a víctimas de injusticia. En el cementerio de la Almudena, sus tumbas se convirtieron en lugar de peregrinaje para quienes luchan por la justicia. Activistas, abogados y víctimas de corrupción dejan flores y cartas, encontrando inspiración en su historia. 20 años después, María Vidal, la hija adulta de Carmen, visitó sus tumbas con su hijo. Había dedicado su vida a proteger niños víctimas de chantaje emocional, inspirada por la tragedia que su madre había causado. ¿Quiénes son, mamá?, preguntó el niño. Pedro y Elisa. Personas valientes que lucharon por la justicia y se amaron hasta el final. La placa en sus tumbas reza: su amor trasciende la muerte, su justicia trasciende el tiempo, su legado trasciende las palabras. Habían muerto creyendo que habían fracasado. Pero sus muertes habían plantado semillas de justicia que siguieron creciendo, cambiando el mundo para mejor. En las noches de Madrid, algunos dicen que el viento lleva susurros de amor eterno entre sus tumbas, recordando que algunos amores son tan fuertes que ni la muerte puede destruirlos. Sus nombres fueron grabados en placas conmemorativas en el nuevo Palacio de Justicia, reconstruido con estándares de seguridad que Pedro habría aprobado. En cada sala de juicios, una pequeña inscripción recordaba, en memoria de quienes murieron buscando justicia. El doctor Miguel Herrera escribió años después: Pedro y Elisa nos enseñaron que a veces el precio del amor verdadero y la justicia es la vida misma. Pero también nos enseñaron que ese precio puede valer la pena si cambia el mundo para las generaciones futuras. En Barcelona, donde Elisa había pasado sus últimos días, se estableció una beca anual en su nombre para jóvenes abogadas que defendieran causas difíciles. Los beneficiarios aprendían sobre su historia, y prometían nunca abandonar a sus clientes en los momentos más oscuros. En Madrid, la Universidad Politécnica creó el Premio Pedro Alonso para ingenieros que usaran su expertise para causas humanitarias. Cada año, estudiantes visitaban su tumba antes de la ceremonia, llevando los planos de sus proyectos como ofrenda simbólica. Eduardo Castillo nunca fue capturado, pero su dinero robado fue eventualmente rastreado y confiscado por autoridades internacionales. Los 120 millones de euros fueron distribuidos entre las víctimas de corrupción en España, incluyendo las familias de Alex, Enrique y Diego.
Carmen Vidal cumplió 20 años de prisión antes de ser liberada. Nunca se reunió con su hija María, respetando el deseo de la joven de mantener distancia. Murió sola en 2045, llevándose a la tumba secretos que nunca reveló. La historia de Pedro y Elisa se convirtió en leyenda urbana, luego en obra teatral, y finalmente en materia de estudio en universidades de Derecho y Psicología, analizada como ejemplo de cómo el trauma puede destruir incluso el amor más fuerte. Pero para quienes conocían la verdad completa, Pedro y Elisa representaban algo más profundo, la prueba de que algunas personas están dispuestas a sacrificar todo por sus principios, y que el amor verdadero, aunque trágico, puede inspirar cambios que perduran por generaciones. Y así termina la historia de Pedro Alonso y Elisa Mendoza, no solo con tragedia, sino con un legado eterno de amor y justicia que continúa inspirando a generaciones.